El siguiente concepto asociado al campo vectorial es el de un flujo. Entonces, vamos a ver nosotros una superficie, sea S una superficie finita. Es decir, nosotros tenemos una superficie finita. ¿Está claro? El término aquí finito es de que, por ejemplo, nosotros podríamos tener una superficie que es por aquí así, pero que, digamos, por aquí, en algún punto en el medio, se hace infinita. ¿Está claro? ¿Tiene algún tipo de singularidad? No, estamos trabajando. Finita no se refiere a que estemos limitados hacia esta región del espacio, sino que toma valores finitos en cada uno de sus puntos. ¿Está claro? A eso nos referimos con finita. Entonces, esta superficie está dentro de alguna región. Está bien, se encuentra dentro de alguna región. Vamos a decir que está en una región B. Este ya es una región del espacio. Y en esta región del espacio, nosotros vamos a decir de que está definido algún campo vectorial A. Entonces, tenemos esto. Ahora, esta superficie S, nosotros vamos a definir en ella lados. ¿Está bien? Entonces vamos a decir, por ejemplo, de que este lado que está aquí arriba es positivo y este lado es negativo. En ese caso decimos que es una superficie finita y orientada. Nosotros definimos la orientación. Jóvenes, nosotros vamos a tener o trabajar en lo que va del curso solo con estas superficies que tienen unas dos orientaciones. Es decir, que si yo comienzo, si la superficie fuese cerrada, si yo comienzo en un punto y doy toda la vuelta, vuelvo al mismo punto. No como la cinta de Moebius. Ustedes ya saben que si yo voy por un punto, llega un momento en que estoy en el punto inverso. Ese tipo de superficies no vamos a trabajar. Entonces nosotros tenemos una superficie orientada. Toda superficie podemos nosotros definir un vector normal. Entonces este n es el vector normal a la superficie, sea n el vector normal a la superficie S. El vector normal vamos a considerar que está dirigido de la cara negativa hacia la cara positiva. ¿Está claro? Esa vamos a considerar que es la orientación positiva del vector normal. Es lógico de que este vector normal va a depender del punto M en el cual estamos nosotros trabajando. Este también es la normal, porque además aquí en sub 0, simplemente para diferenciarlo, porque aquí yo tengo el punto M0 y aquí tengo el punto M. Entonces ambos son normales, pues su módulo podríamos tomarlo nosotros como unitario, siempre lo tomamos la normal como unitaria, pero su orientación va a depender del punto en la normal donde, o en el punto de la superficie donde tomamos la normal. Bien,
¿Tienen hasta aquí alguna pregunta con respecto a la situación en la cual estamos trabajando? Ninguna pregunta, ¿está claro? Muy bien. Entonces, tomemos la función escalar que se forma, voy a llamar un f de m, al multiplicar escalarmente el vector a por el vector normal a la superficie. ¿Está bien? El vector a por la normal a la superficie. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Si este vector a, tal como lo venimos representando, es p e x más q e y más r e z. Jóvenes, ya saben que p, q y r dependen de x, y y z. Y nosotros vamos a tener que nuestra normal, en términos generales, es igual al coseno de alfa x más coseno de beta y más coseno de gamma e sub z, donde alfa, beta y gamma son los ángulos directores. Disculpen. Entonces, si se cumple esto, nosotros tenemos que esta función escalar que hemos definido no es otra cosa que p coseno de alfa más q coseno de beta más r coseno de gamma. En términos generales, jóvenes, si la superficie es finita, significa que la normal existe en cada punto del espacio. Además, estamos diciendo de que está definido el campo en esta región, o sea, es decir, el vector A existe en cada punto de la superficie. Por lo tanto, tanto A como N existen y esta función está definida en toda la superficie. Entonces, f de m está definida en todo S. ¿Está bien? En toda S. En toda S está definida la función. Significa que si nosotros tomamos una integral, entonces, por lo tanto, existe la integral de esta función f de m por la superficie S. Entonces nosotros tenemos que existe. Esta función se le denomina, a esa integral se le denomina flujo, la cual se denomina flujo del campo vectorial. ¿Qué campo vectorial? A por la superficie S. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta?
Muy bien. Entonces, sí, dígame. Sería la integral de superficie, ¿no? Es la integral de superficie. Así es. Entonces, nosotros tenemos de que el flujo, lo vamos a representar con la letra phi, es igual a la integral de superficie del producto escalar del campo vectorial por la normal a la superficie. Esto es la integral de superficie de P coseno de alfa más Q coseno de beta más R coseno de gamma de ds. Entonces nosotros tenemos que flujo se denomina a esta integral, ¿está bien? Es la integral, el flujo del vector A es la integral de este campo por esta superficie orientada. ¿Está claro? La superficie orientada. Ahora, aquí hay que tener en cuenta de que el n, vuelvo a repetir, está considerado de la cara negativa hacia la cara positiva. Si nosotros cambiamos la orientación de la superficie, el módulo, el valor del flujo permanece igual. Lo que cambia es su signo. ¿Está bien? Ahora, hemos con... Sí, dígame. Disculpe, ¿podría retroceder una imagen, por favor? Entonces, si cambiamos la orientación, el módulo sigue igual, o el valor sigue igual, el signo cambia. El flujo es una magnitud escalar, porque la integral de un escalar es un escalar. Sin embargo, es un escalar que tiene un signo, dependiendo de la relación entre la orientación del campo y la orientación de la superficie. Si nosotros tomamos una superficie que no sea suave como esta, sino una superficie suave por tramos, digamos que tenemos una superficie que es aquí así, a partir de aquí viene y como que se corta, cambia bruscamente de dirección acá, por aquí también puede tener algún otro cambio de dirección, digamos así, distinto. Entonces tenemos que es suave por tramos o suave por trozos. El flujo va a ser igual a la suma de los flujos tomados en cada una de las superficies. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Que el flujo es una cantidad algebraica. Por lo tanto, va a ser igual a la suma algebraica de las integrales cuando tomemos una superficie que es suave por tramos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a esto? En el anterior, ¿tú es el ángulo alfa b, digamos? A ver. Voy a graficar acá mis ejes coordenados X, Y, Z, y vamos a tener que alfa es el ángulo que hace la normal con X, beta la normal con y gamma la normal con Z. Son los ángulos directores. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. Y solamente para acabar esta parte, interpretación física. Nosotros, toda esta teoría de campos, jóvenes, fue desarrollada inicialmente para los fluidos.
el primer campo per se para el cual esto se desarrolló fue para los fluidos. El campo eléctrico hereda esta matemática y muchos de estos conceptos de los fluidos. Por eso es que esto se le llama flujo, porque viene de fluido. Entonces vamos a ver la interpretación física en el caso de los fluidos, y estos conceptos se extienden a las demás áreas de la física. Entonces vamos a decir nosotros que este campo vectorial que nosotros tenemos en un punto M, todo siempre se tiene que evaluar un punto, Px más Qy más Rz, es el campo de velocidades de un líquido en movimiento. ¿A qué nos referimos con eso, jóvenes? Ustedes tienen un líquido, imagínense que tienen un líquido en movimiento y ustedes arrojan en el líquido palitos de fósforo. Y ustedes van a ver de que estos palitos de fósforo van a tomar cierta orientación y alineación. Justamente esa orientación, alineación, nos grafica las líneas del campo y nos representa la dirección que toman la velocidad del líquido en cada uno de los puntos. Entonces, significa que esta magnitud A, si es un campo de velocidades, nos está representando una velocidad. Entonces, cada punto, digamos aquí nosotros tenemos una porción de líquido. Esta porción de líquido, vamos a decir lo siguiente, o en todo caso mejor vamos a hacerlo de la siguiente forma. El flujo entonces es igual a la integral de superficie de A por N de ds. Ahora, esto va a ser igual. Le he dicho que es una cantidad algebraica. Entonces, si consideramos nosotros una superficie S, esta superficie S nosotros podemos partirla en pequeñas superficies, digamos acá, delta ds sub k, asociadas solamente a uno de estos vectores. Entonces podemos expresar esto de la siguiente forma, como el límite, cuando este delta de S sub k tiende a 0, de la sumatoria con respecto a todos los k desde 1 hasta n, y aquí vamos a tener A por n. Ahora, cada uno de estos va a estar asociado a una pequeña región y a una pequeña masa que se está desplazando. ¿Está claro? Una pequeña masa que se está desplazando. Y esto por delta de S sub k. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, esto que está aquí, teniendo en cuenta que A es velocidad, esto tiene dimensiones de la variación del volumen con respecto al tiempo. ¿Está bien? La variación de volumen con respecto al tiempo. Entonces, nosotros vemos acá, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo así también, del TT, de que entonces vamos a tener que es la velocidad sub k delta de t va a ser igual al módulo de A multiplicado, el módulo de n es 1, multiplicado por delta de t por delta de s sub k y por el coseno de psi, donde psi es el ángulo que forma la normal con A. ¿Está claro? Aquí nosotros vamos a tener una normal, digamos que está así, y tenemos aquí, este es el módulo de vector A,
este ángulo que está aquí, este es el ángulo psi. Entonces, lo que nosotros estamos teniendo aquí es el volumen de líquido que está saliendo, y eso es lo que nos da. Jóvenes, esto ustedes lo saben de su curso de Física 2, donde han visto fluidos. Entonces, la interpretación física es, ¿qué es lo que se está moviendo? Si es un campo de velocidades, lo que se mueve es el fluido caracterizado por su volumen. ¿Está claro? Entonces, lo que nos está dando es el flujo, es cuánto o la cantidad de líquido que está atravesando el volumen por superficie. Entonces, el flujo, en este caso, es la cantidad de líquido o de fluido que atraviesa la superficie por unidad de tiempo. Y esto extendido a los demás campos es la cantidad de campo, ¿está bien? La cantidad de campo, la cantidad de la magnitud que caracteriza al campo que está atravesando la superficie con respecto a la cual se está calculando el flujo. ¿Está claro, jóvenes? Profesor, ¿puedes repetir por qué lo que está dentro de la sumatoria del límite, eso tiene dimensiones de variación de volumen respecto al tiempo? Esto es velocidad. Campo de velocidad significa que es velocidad. Significa que las dimensiones de A es longitud sobre tiempo. N no tiene dimensiones, es un vector unitario. Esto, las dimensiones de S es L al cuadrado. Si yo multiplico las dimensiones entonces de A, N por delta de S, sus dimensiones son L al cubo sobre T. ¿Sí? Quedó claro, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Bien, y para terminar rápidamente esto, porque es un concepto que es importante, si la superficie es cerrada, entonces, si el flujo es positivo, significa, jóvenes, si la superficie es cerrada, en primer lugar, no lo he mencionado antes, si la superficie es cerrada, este es S, se considera que la normal positiva es la que sale de la superficie. ¿Está bien? Ahora, si la superficie es cerrada y el flujo es positivo, es decir, que está yendo de dentro hacia afuera de la superficie, significa que en la región limitada por la superficie, es decir, la región interna, más que en la región, voy a poner de la región limitada por la superficie, sale. ¿Está bien? Voy a seguir con el ejemplo de fluido. Sale líquido. ¿Está bien? Sale líquido. O en todo caso, sale más líquido
del que entra. ¿Está bien? Sale más líquido del que entra. En este caso, se dice que dentro de la región delimitada por S hay una fuente. Hay una fuente, hay algo que genera campo. ¿Está bien? Caso contrario, si el flujo es negativo, tenemos un sumidero. Jóvenes, ustedes ya saben estos conceptos, pero el hecho simplemente es la explicación física para darle sentido a lo que estamos desarrollando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá, jóvenes. Ese es el sentido físico del flujo. Cuando es positivo, nos indica de que dentro de la región hay algo que está generando campo. Si es negativo, nos indica que dentro de la región limitada por la superficie S hay algo que está absorbiendo campo. Entonces decimos que hay una fuente o hay un sumidero. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces este es el flujo. Sí, dígame. Si yo tuviera, por ejemplo, un paraboloide así de revolución, ¿cuál sería la parte positiva y negativa? En primer lugar, nosotros hemos dicho lo siguiente: si es cerrado, la parte negativa es la de adentro y la positiva es la de afuera. Un hiperboloide de revolución es una región abierta, ¿está claro? Entonces nosotros tenemos que elegir en ese caso, o sea, tenemos algo así. A ver. ¿Está bien? Tenemos algo así. Entonces nosotros tendríamos que elegir, supongamos que es algo así, cuál es el positivo y el negativo. En este caso, normalmente nosotros trabajamos solamente con alguna de las regiones, digamos esta región, y podemos elegir según la concavidad. Pero va a depender de cómo estemos trabajando. Si estamos trabajando un problema físico, es muy poco probable que trabajemos con ambas regiones simultáneamente, porque aquí hay una región en la cual no podría haber comunicación. ¿Está claro? Entonces, elegimos una de las regiones. Normalmente la matemática y la física nos ponen las restricciones a cuál de ellas vamos a elegir, y en esta, que es una superficie abierta, nosotros elegimos alguna. Podemos elegir como yo he elegido acá, o podemos elegir otra que sea distinta, pero elegimos una u otra. ¿Está claro? No sé si esto responde a la pregunta. Sí, profesor. Gracias. Muy bien, entonces esto es, jóvenes, lo que tenemos con el flujo de un campo vectorial.